saludarles cada fin de semana aquí en su canal 29 de Antena y su canal 89 en el sistema de cable Easy. Así es que bueno, pues estamos saludándole con mucho gusto, con mucho cariño. Yo soy su hermano, amigo y servidor Rigoberto Castro Montoya. Estaremos con ustedes durante los siguientes 60 minutos. Estaremos transmitiendo para ustedes el consejo poderoso y oportuno de la palabra de Dios a través de nuestro hermano pastor Carlos Montoya Álvarez, que en un momento estará con ustedes. Mientras tanto, pues queremos enviar saludos cordiales a la gente que nos sintoniza en la ciudad de Tecate. Estábamos viendo el anuncio muy bonito, el promocional de la ciudad de Tecate, ¿verdad? Y también, desde luego, en Rosaritos, en Quintín, en Tijuana, ni se diga en la parte sur de Mexicali, también nos están sintonizando a través de esta programación. Este es un programa de corte cristiano para usted que por primera vez lo está viendo. Yo soy su hermano y amigo y servidor Rigoberto Castro Montoya. Y bueno, pues agradecemos de antemano a nuestros flamantes patrocinadores. Estamos hablando de los mercados mayorista con 5 diferentes direcciones para servirle a usted para su comodidad. Y bueno, pues en zona centro, Tercera y Gastelum, en calle Reforma y Novena, tenemos una segunda dirección por la carretera transpeninsular, ahí exactamente frente al Ciprés, junto al Hotel La Quinta Bonita. También allá en Pórticos, en la ciudad de Pórticos del Mar, ándale pues, ahí por el Boulevard Santuche, en el número 181, ahí se encuentra Mayorista Plaza con su tienda ancla, Mercado Mayorista. Así es que también desde luego para su comodidad usted nos visite en cualquier punto de la ciudad. Se acaba de inaugurar una quinta dirección para su servicio de sus mercados mayorista por la Calzada Cortés y Libramiento, casi Libramiento, Calzada Cortés y casi Libramiento, por ahí frente a la gasolinera de Los Olivos. Ahí está ubicado el quinto mercado mayorista para su comunidad, claro que sí. Y bueno, pues enviamos un saludo cordial a nuestro buen amigo, cirujano dental Marco Antonio Morales, cuya información en un momento más estará apareciendo en un cintillo en su pantalla para que usted haga una cita con un connotado y famoso dentista de nuestra ciudad de toda confianza. Claro que sí. Un saludo para mi esposa Toñita Galindo Insunza, que en estos momentos se encuentra un poquito enferma. Estaremos haciendo oración para que Dios... De santidad. Debemos apartarnos de toda maldad, ¿verdad? Porque esa es prácticamente la fase de lo que es la santidad. Separarse completamente de todo aquello que desfigura no solamente nuestra personalidad, sino que desfigura nuestra relación con nuestro Dios. Ahora Pablo decía en el siguiente verso, cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, refiriéndonos al desenfreno de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿verdad? Y avaricia, que es prácticamente idolatría, porque el problema es que mucha gente está idolatrizado. Una persona que se degenera en la sexualidad está continuamente, y no le importa con quién se meta, el asunto es desahogar o simplemente ese sentir que lo está destruyendo. No hay control. Así que es muy importante que note. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, los que conociendo la verdad, porque esto es importante, los que conociendo la verdad y después de conocerla según, ¿verdad? De conocerla, siguen practicando la maldad. Los pecados, ¿verdad? Inmorales, los pecados de la injusticia, o los pecados prácticamente que son una destrucción. Así que es interesante que note, ¿verdad?, lo importante que es que usted, como un cristiano, como una persona comprometida con Cristo, ¿verdad?, analice que su vida no es de usted, la vida es a Cristo, si es que le entregó, y si no, es mejor que se arrepienta,
que cambie su postura si es que quiere atraer o alcanzar la gracia de Dios o el amor de Dios. Ahora, en el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Y escuche bien, anduvisteis, porque muchos de nosotros, por lo menos por mi parte, anduvimos en ese tipo de cosas, en ese tipo de... Hay que quitárselas, hay que lavarlas, hay que dejarlas en un vaso de agua y tener buena limpieza en lo que serían nuestras encías, donde se asientan. Fármacos, hay algunos como las benzodiazepinas, algunos que son relajantes musculares, algunos para calmar la ansiedad, esos también causan problemas de halitosis. Lo que es el tabaco, el alcohol, periodos de ayuno, hay gente que hace periodos de ayuno largos, también es incorrecto porque toda la acidez y los problemas gástricos se suben y causa también la halitosis. Dieta, también las dietas, depende de la dieta, cambian el pH, algunas dietas, y eso también promueve a Esas serían las no patológicas, o sea, las que no son de la cavidad oral propiamente. Las que ya son las patológicas, pues ya comentamos algunas, que son las enfermedades periodontales, que son encías, lo que sería placa bacteriana, alguna infección dentro de la cavidad oral. Lo que es la higiene oral, pues ya lo comentamos, la faringe, úlceras en boca. Hay pacientes que tienen una ulcerita y se acostumbran a ella, se les elimina un periodo de tiempo, regresan y otra vez, ese es un acúmulo de bacterias también y causan el mal aliento. Necrosis por radioterapia, pacientes que son sometidos en cáncer, que tienen cáncer en cavidad oral y son sometidos a radioterapia, quimioterapia, pues también van a ser portadores de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pues también, como comentamos, una de ellas sería el cáncer oral y pues la diabetes también. Bueno, este sería nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias. Y pues si nota algo de eso, lo podemos ir atendiendo. Si es dentro de la cavidad oral, pues podemos darle tratamiento, explicarle las técnicas de cepillado, porque no todas son para todos los pacientes, debe de particularizarse y de alguna forma, pues eso se hace ya en el consultorio dental. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, médico. Bueno, pues es un tema milenario, ¿no? Es un tema, el famosísimo aliento de dragón. A veces ya le da una pena decirle a la persona. Dígame, no, pero hay quien dice por ahí que trae unas pastillitas ahí. Ya cuando alguien te ofrece una pastilla, sí, cuidado. Bueno, más vale eso que te digan, oye, ¿cómo te apesta el aliento, no? Aunque también se vale la honestidad, ¿no? Pues claro, sí, buscar las palabras adecuadas. Para no lastimar a la persona. Dragón, no. No es lo que dice, sino como lo dice. Así es. Exactamente. Muy bien. El famosísimo aliento de dragón. Entonces, una de las soluciones más severas que pudiera ser sería... Para mí, lo que yo he visto, como aquí lo dice bien la Asociación Dental Mexicana, el 90% de los casos es intraoral. Y dentro de las causas que comentamos, la principal es la limpieza bucal. Yo considero que... También le queda el estómago, ¿no? Viene algo... Sí, esas no patológicas que son externas a la hora, el ayuno, el comer más... Por eso, cuando llega el paciente, debe uno de particularizar, lo dije al final, y debe uno de hacer un pequeño sondeo a qué está habituado a comer, cuál es su estilo de vida, todo eso va a hacer referencia. Hay pacientes que un café en la mañana, un pan y hasta en la tarde. Entonces todo eso causa también halitosis, pero principalmente la limpieza bucal. Cada ratito, o sea, después de las comidas, pero entre comidas unas 2 o 3 veces también sería correcto. Muy bien, médico, muchísimas gracias. Pues ahí están las recomendaciones de parte de un experto, por eso es importante que usted escuche lo que el médico aconseja aquí a través de este programa. Pastor Montoya, yo veo así como decíamos desde hace casi 20 años, le digo al pastor cuando yo estoy hable y hable, ¿no? Y el pastor así, siempre le digo, Pastor Montoya y las habas que se le cuecen, porque está desesperado por continuar con el tema, y nosotros también por escuchar la continuación. Adelante. Bien, amigos, pues vamos a continuar
con este pasaje, el versículo 9 en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, dice: no mintáis los unos a los otros. Dice esta palabra, no mintáis los unos a los otros, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿verdad?, con sus hechos. Esos a veces son costumbres o hábitos, ¿verdad?, que en medida tenemos. Mentir. ¿Por qué mentir? ¿Qué razón tiene mentir? A veces quizá para cubrir algo o para despistar algo, pero la mentira es la mentira. Y es interesante que noten, la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Así que él es el padre de la mentira porque es mentiroso. Él rápidamente saca las mentiras de volada, como decimos, ¿verdad?, porque él es el maestro de la mentira. Un cristiano, una persona consciente de su fe, consciente de su convicción con Dios, no va a mentir. No hay razón de mentir. Hable usted con sus amigos, con sus hermanos, hable la verdad. La verdad libera a la persona de todo engaño, de toda falsedad. Así que es muy importante esto. Dice que nosotros, nos hemos despojado de eso por causa de la vida que ahora vivimos en Cristo. Lo que Pablo está tratando de concientizar a los cristianos es que ya como personas creyentes en Cristo no debemos practicar ninguna clase de mentira con nuestros prójimos o con nuestros semejantes, porque ya nos hemos despojado del viejo hombre habituado a los ambientes, a las costumbres de este mundo. ¿Ves? La mentira es tan fácil. Los gobiernos, los gobernantes, todos, se actúa con tanta naturalidad la mentira. Te prometo, vale más que no prometas, simplemente haz las cosas. Yo tengo un dicho: habla menos y vive más. Es muy importante que entienda lo que es el que nos despojemos de la vida que estábamos acostumbrados a seguir. Y el día dice: y revestidos del nuevo hombre. Esta palabra revestir, ¿verdad?, es despojarse de una vestimenta sucia, que meternos a la regadera y lavarnos, ¿verdad?, enjabonarnos y ponernos, ¿verdad?, con un bonito olor y cambiar un vestuario distinto, diferente. Pablo dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una vida consagrada, amigo, amiga, al servicio de Dios, se va renovando día a día, porque va cambiando sus hábitos, sus costumbres, las va cambiando y va eliminando todo lo que desfigura su personalidad, y empieza a caminar en una identidad, en una vida diferente. A la gente que no conoce esto, dice que somos fanáticos. Pues si hablamos entre un fanatismo y otro, yo prefiero este fanatismo, porque hay gente que está fanatizada en la maldad, está fanatizada en el alcohol, en las drogas, y eso es un desastre. Sin embargo, si yo soy fanático por mi fe, prefiero ser así, porque trato de ser honesto, limpio, trato de preocuparme por mi semejante, ayudar a mi semejante. O sea, trato de hacer las cosas como debo hacerlas según el propósito de Dios. Así que es muy importante, la vida consagrada al servicio de Dios se va renovando día a día de acuerdo a la labor que cada día vayamos desarrollando, porque hemos aprendido a vivir de acuerdo a las enseñanzas, ¿verdad?, que vayamos aprendiendo en Cristo. Sus enseñanzas. Ahora, el 11 dice, donde no hay griego, Pablo cuando escribió era para diferenciar entre el judío, el griego, para hablar del gentilismo, es decir, todo pueblo que no es judío es gentil según el término, ¿verdad?, de las Escrituras. Y dice aquí Pablo,
donde no hay griego, ni judío, ni incircunciso, refiriéndonos a personas no cristianas, y incircuncisión, sino dice, sino uno, ¿verdad? Un servicio, sino una persona que ha experimentado un servicio, ¿verdad? Libre, sino que Cristo está en todos. Ya no somos siervos, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo y estamos tratando de servir a Cristo de acuerdo a la regla que Él ha establecido. Y luego decía lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente, como personas que han llegado a tener una experiencia de nuevo nacimiento en Cristo, ya no hay judío ni gentil, todos somos un solo cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Todos somos, si llamamos hermanos, si llamamos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es prácticamente del cuello para abajo, pero Cristo es la cabeza de ese cuerpo o de esa iglesia. No es el hombre cambia. El hombre a veces hace las cosas a su antojo, a su manera de pensar, a su manera de creer, y cambia prácticamente lo que el Señor nos ha dejado como bases fundamentales. Y mire usted lo que seguía diciendo Pablo: vestíos. Si nos hemos despojado del viejo hombre, de los viejos hábitos, de las viejas costumbres, Pablo está diciendo en el versículo 12, vestíos pues, ¿verdad? Como diciendo, pongan en práctica lo que ya saben que tienen que hacer, o lo que están conscientes de que deben ser. Decía Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes. ¿Por qué os elegí? Porque yo vine del cielo a esta tierra para salvarlos a ustedes, para hacerlos parte de mi cuerpo, parte de mi familia. Y les está diciendo Pablo, como escogidos de Dios, y añade santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántas palabras aquí nos está hablando Pablo? Misericordia, Dios tuvo compasión de nosotros. De benignidad, Dios nos dio el derecho de ser hijos de Dios ahora sin serlo. Fíjese usted, de humildad. El hombre debe ser humilde. El hombre cristiano debe ser humilde, debe ser manso y debe ser paciente. No debe correr demasiado. Debe aprender a caminar de la mano de Dios. Debe aprender a caminar de acuerdo a las reglas que Dios le ha indicado hacer. Y luego decía el versículo siguiente: la manera que Cristo os perdonó, decía Cristo, así también hacedlo vosotros. Haciendo énfasis en que somos personas santas, que Dios nos ha escogido para su servicio, para que nosotros estemos desarrollando el trabajo que Él nos dio, ¿verdad? Pablo nos enseña cómo debemos conducirnos unos con otros, tanto en nuestra conducta como en nuestro sistema de vida. Si somos escogidos por Dios, escuche bien esto, en benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, entonces aquí le llama soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. A veces no nos soportamos, a veces no nos perdonamos, a veces queremos cambiar la persona a la fuerza. Si Dios no cambia la vida de una persona, nadie la va a cambiar. Habrá muy buenos sistemas, y seguramente hay buenos sistemas, pero nadie, escuche bien, nadie va a cambiar a nadie, solamente el que lo creó. Y para poder que existan los cambios es muy lógico. Si usted trae su carro ya casi desvielándose y quiere tener un carro nuevo, pues llévelo al mecánico.
Usted, si no es mecánico, no lo va a arreglar. A menos que sea mecánico, pues lo arregla. El motor no se va a arreglar solo. Tiene que intervenir la capacidad de un mecánico. Así que es importante saber, si Dios es tu creador, el único que puede cambiar tu vida es Él. Y no cambiar simplemente ciertas partes, sino Él puede cambiar todo tu sistema de vida de dentro hacia afuera, porque Él trata no con tu mente, trata con tu espíritu. Pablo decía en este mismo capítulo, en San Juan, digamos en Romanos 8, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ese es el único que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque somos creación de Dios, somos el soplo de la vida de Dios. Por eso es interesante que usted piense bien en su sistema de vida. ¿Cómo vive? Mire lo que decía Pablo a continuación. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque este es el factor principal que nos hace preocuparnos los unos por los otros. Si tú no amas, no vas a hacer nada. Muchos decimos, yo amo a Dios, pero la Biblia dice, si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si usted aborrece a su hermano es la imagen de Dios. La imagen que Dios estampó para que nosotros nos veamos tal y como somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Quién nos hizo? O sea, es interesante que usted analice bien esto. El hombre no es hecho de la casualidad, no aparece nada más por la casualidad. El hombre tiene un origen, tiene un principio y tiene una razón de ser. Por eso Pablo decía, y sobre todas esas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un homicida, porque prácticamente estás matando la ilusión de una persona que tiene vida igual que tú. Es muy importante. El amar es lo que nos hace ser semejantes a Cristo. Porque aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros semejantes, ya que esto es lo que debemos demostrar como la gente de Dios que somos. Amar, ¿verdad? Amor y santidad como una respuesta al grande amor de Dios. Amo a Dios, amo a mi semejante, me amo a mí mismo. Si no me amo, tampoco voy a amar a nadie. Por eso es muy importante. Si yo me amo, voy a amar a la persona que está a mi lado, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi abuelo, mi abuela, las personas con las cuales, ¿verdad?, me relaciono. Y luego decía, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. O sea, hay una característica en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos ha llamado a nosotros como gente de paz, primeramente porque hemos hecho la paz con Dios, porque el pecado nos había separado, pero ahora hemos vuelto a una relación y ahora tenemos paz, tenemos amistad con Dios. Esa paz debe transmitirse a los demás. Cristo dijo una palabra muy clave, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Y Cristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Están preparadas para la gente de paz, para la gente pacificadora. Es importante que nosotros notemos esto que la Biblia nos enseña. Dios nos ha dado su paz, su amor, su justicia, y nosotros debemos transmitirla a nuestro semejante. Esa paz que ha traído, ¿verdad?,
tranquilidad a nuestras vidas y nos ha llamado a ser un solo cuerpo, que es la iglesia, con diferentes costumbres, pero todos vamos uniéndonos como un solo cuerpo, con una sola idea, con un solo propósito, con un solo sistema de vida. Iglesia donde Cristo es la cabeza, y creo que como una demostración de agradecimiento debemos vivir vidas consagradas, dedicadas al servicio de Dios, si es que queremos tener contentos o felices a Dios. Porque aunque no lo vemos, Él está presente siempre, en cualquier parte que nosotros estemos, Él está ahí. Por eso es muy importante, ¿verdad? El cristiano, si está consciente, escuche bien. Ahora seguía diciendo el 16, la palabra more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra si la palabra es nuestra base de fe, porque finalmente, como el juez tiene que depender del Código de Procedimientos Penales y de la Constitución Política de los Estados Unidos para hacer juicios correctos. No son de su mente, ni son de sus sentimientos, no. Están basados en el Código de Procedimientos Penales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un médico tiene sus bases, no en su mente y en su capacidad, tiene sus bases en el libro de medicina que le está indicando qué hacer, cómo hacer, y las cosas tienen que estar sujeto a una regla. Un mecánico lírico a veces da, a veces no da. Un mecánico preparado sabe dónde va cada parte, y al armarlo, el carro tiene que funcionar porque está correcto. Esto es muy importante que usted note. La Biblia es nuestra regla de fe. Por eso dice, si la palabra es la base de nuestra fe, y es lo que gobierna nuestros corazones. Escuche bien, le gobierna nuestros corazones. Va a haber limpieza, va a haber santidad en nuestro diario vivir. Va a dirigirnos por la perfecta voluntad de Dios, porque Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que esté dispuesto a ser digno, y escuche bien con esta palabra, digno representante de Dios. Nosotros somos representantes, vamos a hablar en términos del Nuevo Testamento, somos representantes de nuestro esposo. ¿Por qué esposo? Porque somos la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos representantes de nuestro esposo, y tenemos que ajustarnos a lo que Él nos dejó, que distribuyéramos en este mundo como la riqueza espiritual. Si vamos a hablar, tenemos que hablar conforme a la palabra. Si vamos a enseñar conforme a la palabra. Yo siempre le digo a aquellos que dicen, bueno, ¿usted por qué siempre habla de Dios? Mire, si yo fuera licenciado, te hablaría de leyes. Si yo fuera un médico, te hablaría de medicina. Si yo fuera un juez, te hablaría de códigos de procedimientos penales. Si fuera un arquitecto, te hablaría de medidas. Pero yo soy un predicador, soy un hombre de Dios, y tengo que hablarte de las cosas de Dios, porque esta es mi profesión. Esta es mi carrera, este es mi camino, y eso es lo que tengo que hablar. Por eso es muy importante entender la diferencia de un predicador. Se puede catalogar loco, se puede catalogar que se está entrometiendo en esto y en aquello, pero escúcheme bien, esta es nuestra misión. Y yo quiero decirle a usted, Dios te ama, y Dios busca para ti lo mejor. Muy bien, pues gracias hermano, efectivamente, y yo creo que esa es nuestra labor también. Nosotros, yo me cuento como predicador, así es que muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué tú siempre que me encuentras me metes a este tema? Yo no quiero hablar, aunque tienes amigos, tienes amistades que
finalmente hasta te rehuyen o te sacan la vuelta porque ya saben de que les vas a hablar de este tema, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque ese es nuestro oficio, ¿no? Es nuestro trabajo, nuestro deber. Nuestra labor. Es como si al dentista le pidiéramos que hablara de astronomía, porque también está versado en eso, ya sabía yo eso. Sí, claro que sí. Pero qué tal finalmente es mecánico, pues quién sabe. También. De todo un poco, dice. Muy bien, pues estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias, vamos a despedirnos, somos médicos, despedir al público. Bueno, pues muchas gracias en su casita, donde esté, en su trabajo, nos vemos dentro de 8 días, saludos a mi esposa, a mi suegra, a Yolanda Lazo. Aleluya. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Buen fin. Pastor. Pues hasta el próximo domingo estaremos aquí. Pues que Dios los bendiga grande y poderosamente, y recuerden la recomendación, no se nos puede olvidar. Así es. ¿Cuál es? Sonreír. Sonreír no cuesta nada, es más barato que la electricidad, pero da mucha más luz. Además,